Bienvenidos a esta quinta parte del curso Introducción a Linux. Hoy día vamos a estar viendo permisos en Linux. ¿Ok? Para ello lo que he propuesto es en esta carpeta o en esta pizarra he puesto dos ejemplos de terminal. Entonces hoy día vamos a centrarnos, digamos, en esta sección de acá. Esta sección es la sección de permisos y ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es verificar o entender qué cosa significa toda esta sección, ¿no? Ahora, lo primero que quiero que se den cuenta es que cuando nosotros tengamos una carpeta, ¿no? En los permisos va a empezar con D y cuando sea un archivo va a empezar con un guión, ¿no? Justamente es lo que he puesto aquí, ¿no? Entonces, ahí tenemos las dos distinciones. Ahora, aparte de esa diferencia, lo demás es muy similar, ¿no? Verán que he separado por colores juego de 3 letras. Bueno, en algunos son guiones. El primer juego viene a ser el juego de rojo y esto de acá, ¿no? Son un grupo de permisos, ¿no? Seguido de otro grupo de permisos en azul y seguido de otro grupo de permisos en verde. Entonces, ¿a qué hace referencia el primer grupo? Hace referencia al permiso de usuario, ¿no? O sea, en esta primera sección vamos a ver los permisos que le corresponde a la persona que ha creado el archivo. Luego vamos a ver los permisos de grupo. En esta otra sección vamos a ver los permisos para el grupo, ¿no? que pertenezca a ese archivo o carpeta. Ahora no les he mencionado, pero en Linux se pueden crear grupos, ¿no? Y pueden asignarse a un grupo varios usuarios, de tal manera que puedan trabajar de forma conjunta. Ahora, por último, vamos a ver el permiso para otros, ¿no? Y estos de otros hace referencia a aquellos que no pertenezcan a ese grupo y además no son propietarios del archivo, ¿no? Entonces, de esa forma ya veríamos esos 3 niveles de permisos. Ahora, ¿qué significa cada uno de esos permisos? Por ejemplo, R significa permiso de lectura, ¿no? Si yo tengo un archivo, entonces R me va a permitir visualizar el contenido de ese archivo. Si yo no tengo ese permiso de lectura, entonces no voy a poder ver el contenido del archivo. W significa permiso de escritura, o sea, básicamente si puedo editar el archivo en cuestión, o sea, si puedo modificarlo. Y por último tengo los permisos de ejecución, ¿no? Es de X, ¿no? Ejecución. Bueno, lo voy a poner así. Entonces, este permiso de ejecución ya está más restringida para los ejecutables. Ya pueden ser, por ejemplo, los bash script, que veremos más adelante en el curso, o si no, cualquier otro programa que se ejecute, ¿no? Entonces, estos permisos que están en juego de 3 se le puede asignar al usuario, al grupo y a otros. Y ustedes pueden jugar, digamos, asignándole permisos, digamos, únicamente al usuario y quitándole a los demás o dándole al usuario y a grupos, o si no, dándole todos los permisos en los 3 niveles. Entonces, de esa manera, ustedes pueden restringir, por ejemplo, el acceso a un archivo o a una carpeta. Entonces, ahora vamos a ver cómo se hace esto en la terminal. Y para ello ya he preparado, digamos, 4 archivos para que podamos hacer esta práctica. Entonces, lo primero es que vamos a trabajar con 2 archivos, uno que se llama ejemplo.txt y otro que es un script que va a ser un ejecutable, que va a ser un ejemplo ejecutable. Y por último tenemos 2 carpetas, una que sí me pertenece y otra que está asignada a otro usuario, ¿no? Y a otro grupo. Entonces, por último, eso vamos a ver cómo asignarlo a mi usuario. Muy bien, entonces vamos a empezar con ejemplo. En esta parte verán que ejemplo no tiene ningún permiso, ¿no? Entonces vamos a empezar desde cero para que ustedes puedan entender cómo darle permiso a un archivo. Entonces para ello, yo quiero que regresemos un momento aquí, donde estábamos trabajando, y los usuarios van a estar denotados con la letra U, los grupos con la letra G y otros va a ser con la letra O. Entonces quiero que se acuerden estos 3 letras porque es la manera en la cual nosotros vamos a asignar de forma declarativa permisos. Entonces para ello voy a regresar aquí, ¿no? Y le vamos a decir, por ejemplo, que al ejemplo.txt quiero darle permisos al usuario. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Voy a usar el comando chmod y le voy a decir que usuario va a ser igual al permiso que yo quiera. Por ejemplo, yo quiero darle permiso de lectura. Entonces le voy a dar ejemplo, le voy a dar enter, voy a listar el contenido y si se dan cuenta en la parte izquierda ya ha aparecido una R a diferencia de lo que estaba anteriormente. Entonces de esa forma yo le puedo dar específicamente al usuario un permiso, ¿no? Ahora le puedo dar más de un permiso.
¿no? Ahora le he puesto, por ejemplo, R, pero puedo ponerle RW. Voy a dar Enter, voy a listar el contenido y ahora sí ya tiene permisos de lectura y escritura, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes pueden darle permisos. Ahora, tal vez es un poco tedioso darle permisos uno por uno, entonces voy a enseñarles cómo darle permisos de forma declarativa más extensa. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a centrarnos en grupos. Entonces, quiero que el grupo tenga el permiso de lectura y escritura. Y por último, le voy a poner una coma para diferenciar, ¿no?, el otro juego de permisos de otros. También quiero darle permisos de lectura y escritura. Y por último, le voy a poner el archivo. Le voy a dar Enter y voy a listar el contenido y se van a dar cuenta que ahora ya tiene permisos de grupo y permisos de otros. Entonces, todos ahora en este nivel tienen esos permisos. ¿Cómo lo he hecho? Simplemente he puesto una coma para delimitar esos permisos. Y tranquilamente pude haber puesto usuario igual de los permisos, coma, lo que sigue aquí, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes pueden darle permisos a los tres niveles. ¿Cómo quito permisos? Por ejemplo, yo ya no quiero darle, voy a borrar la parte de grupos y me voy a quedar con otros. Yo no le quiero dar permisos de escritura. Entonces le voy a poner un guión y le voy a dar Enter. Voy a listar el contenido y verán que en este caso ha desaparecido el permiso de escritura. Entonces de esa forma ya digamos un usuario externo no puede modificar mi archivo. Entonces de esa forma ustedes pueden quitar permisos. Ahora hay una forma más que es la segunda. Entonces voy a limpiar el contenido. Voy a listar esto y vamos a trabajar en este caso con el script, ¿ok? Ahora, en este caso sí tiene sentido ponerle permisos de ejecución, lo que no puse anteriormente. ¿Por qué? Porque este es un ejecutable. Entonces, ¿cómo voy a darle permisos de ejecución? Entonces, voy a repetir el comando chmod. Voy a poner, por ejemplo, en este caso, usuario. Y no lo voy a poner igual, sino lo voy a poner más. Y le voy a decir qué cosa quiero que se agregue como permiso. Entonces, en este caso, yo quiero ejecución. Y le voy a dar script bash. ¿Listo? Le voy a dar enter y voy a listar el contenido y se van a dar cuenta que ahora incluso ha cambiado de color y el X ha aparecido en esta sección, ¿no? De esta forma, ustedes también pueden dar permisos, sumando el permiso al grupo, por ejemplo. En este caso, perdón, al usuario. Y si yo quiero quitarle, simplemente aplico la misma lógica, pero en este caso le resto. Muy bien, listo el contenido y de esta forma ya no tiene ese permiso de ejecución, ¿no? Entonces, esta sería la segunda forma. Ahora, también pueden separar por comas y aplicar esta misma lógica al usuario, al grupo y a otros. Entonces voy a limpiar el contenido, voy a listar aquí y ahora les voy a explicar una última forma de cómo dar permisos, pero en este caso es con números. Para ello vamos a ir aquí a mi pizarra. Aquí les voy a explicar básicamente la equivalencia de los números que yo quiero plasmar, ¿no? Entonces, anteriormente hemos estado usando la letra R, pero en esta nueva forma de dar permisos va a equivaler a 4. Luego, el permiso de escritura hemos usado W y en este caso va a valer a 2 y ejecución va a valer 1. ¿Ok? ¿Por qué estamos haciendo esta equivalencia? Porque cuando aplicamos nuestro comando chmod, ¿no?, en esta sección de acá de opciones, y acá viene el archivo, anteriormente decíamos el usuario es igual al permiso en letras, coma, el grupo igual al permiso en letras y así, ¿no? Otros es igual al permiso de letras. Entonces, en vez de poner toda esta declarativa, vamos a poner a toda esta sección un número. ¿Cuál va a ser ese número? Por ejemplo, el 7. ¿Y qué significa el 7? Va a significar la suma de los permisos. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo los tres permisos, ¿no? Lectura, escritura y ejecución. Y como equivalen a estos números, suman 7. Si uno de ellos no estuviera presente, como aquí, entonces se va a sumar un 0, o sea que no hay permiso. Y de tal manera va a sumar 5. Entonces aquí vamos a poner 5. Perdón, vamos a poner 5. Entonces, ¿qué significa esto? Que no tiene permisos de escritura. Y por último vamos a poner un 5 para otros, que está acá, que no me alcanzó, y que tampoco tiene permisos de escritura. Entonces, de esta forma, con tres números, ustedes pueden manejar los tres niveles de permisos, para usuario, para grupo y para otros, ¿no? Entonces, ahora, todas las combinaciones posibles ya las he dejado aquí, ¿no? Entonces, cada número, por ejemplo, 0 significa no permisos. 1 significa permisos de ejecución. O sea, si yo pusiera un 1 aquí, únicamente le va a poner permisos de ejecución. Si yo pongo 2, va a ponerle solo permisos de lectura. Si yo le pongo 2 aquí,
solo va a darle permisos de lectura. Y así sucesivamente ustedes pueden ver que los números equivalen a esa combinación de permisos. ¿Ok? De esa manera también podemos asignar permisos. Ahora voy a ir a la terminal para ver esto. Entonces, vamos a jugar ahora con el script, ¿no? Y vamos a darle esos permisos. Por ejemplo, yo quiero darle todos los permisos a ese script. Entonces, para no gastar el tiempo, puedo usar los tres números 7. Le doy a script, le doy enter y listo el contenido. Entonces, de esa forma se van a dar cuenta que los tres permisos están asignados para los tres niveles. Entonces, de esa forma podemos hacerlo rápidamente. Ahora, ¿qué les parece si ya no quiero darle permisos a otros? Ninguno. Entonces le pongo 0. Listo el contenido y se van a dar cuenta que se ha desaparecido esos permisos para script, ¿no? Entonces, de esa forma, con la parte de números, ustedes pueden dar permisos un poco más rápido, ya que no es tan declarativo. Entonces, ya les dejo a su criterio cuál de las formas les parece más conveniente. Ahora, vamos a jugar con las carpetas. Ahora, en las carpetas, creo que lo más relevante es el permiso de ejecución. Verán que en el caso de la carpeta 2, esta, tiene los permisos de ejecución para todos, ¿no? Entonces, como me pertenece, a mí me va a interesar estos tres juegos de permisos. Y para hacerles un ejemplo, les voy a quitar este permiso de ejecución a la carpeta. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a usar el comando chmod y vamos a usar la primera forma y le voy a quitar con X, la carpeta 2, el permiso al usuario de ejecución, ¿no? Le voy a dar Enter y se van a dar cuenta que ya no tiene ese permiso de ejecución. Ahora voy a tratar de ingresar a esa carpeta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Me va a denegar el permiso. Ok, entonces, ¿qué significa esto? El permiso de ejecución permite el acceso a la carpeta. Si yo le quito el permiso de ejecución al grupo, entonces las personas que pertenezcan a ese grupo no van a poder acceder a la carpeta. Si yo le quito lo mismo, esos permisos de ejecución a otros, entonces otros usuarios externos no van a poder ingresar a la carpeta. Ok, le voy a regresar el permiso. En vez de menos, le voy a poner más. Y vamos a ver. Entonces, ahora sí voy a poder ingresar a la carpeta. ¿Ven? Entonces, de esa forma ustedes pueden controlar el acceso a sus carpetas. Si es que, digamos, trabajan en un lugar donde hay varios usuarios. ¿Ok? Ahora, por último, si ustedes tienen un permiso especial que les había mencionado en la primera clase de sudo, o sea que son como administradores, ustedes sí van a poder cambiarle la asignación del usuario y del grupo a una carpeta que no les pertenece. Para ello tienen que usar el comando chown y tienen que decirle que los permisos, en este caso particular, que sean recursivos. ¿Por qué estoy poniendo de forma recursiva? Porque es una carpeta. ¿Qué quiere decir? Que internamente puede tener más de un archivo. Entonces, cuando ustedes ponen de forma recursiva el cambio, entonces se va a aplicar a todo lo que esté dentro de la carpeta. Entonces aquí le voy a decir, quiero que esta carpeta Sofus se asigne a mi usuario, que en este caso se llama Feasco. Y a continuación voy a ponerle el grupo. Yo puedo decidir, digamos, mantener el Biosofus, que es un grupo que yo creé para esta clase, y le puedo poner, o si no, simplemente puedo poner mi usuario nuevamente. Recordarán que cuando se crea un usuario, se crea también un grupo con el mismo nombre. Por eso se puede repetir. Y por último, le vamos a indicar la carpeta, ¿no? Entonces, de esta forma, si ustedes ponen sudo, le dan enter, ¿no? Listan el contenido, entonces verán que ya se ha asignado a mi usuario esta carpeta. Ahora, en mi caso, cuando puse esto, no me pidió la contraseña, pero probablemente a ustedes sí les pida su contraseña, ¿no? Recuerden que cuando ponen la contraseña una vez, entonces las siguientes veces que usen sudo no les va a pedir la contraseña hasta que, digamos, pase un tiempo o cierren la terminal. Ok, de esta forma, entonces, ustedes ya podrían hacer los cambios de usuario o los cambios de grupo, dependiendo sea su conveniencia. Ok, bueno, entonces con ello ya podríamos dar por terminado esta clase de hoy.